Una niña huérfana de 7 años baja del autobús escolar para el picnic de la escuela, desesperada porque había prometido a sus compañeros que su papá llegaría en cualquier momento. Cuando ve a un hombre elegante a punto de subir a un auto de lujo, corre hacia él, junta las manos en súplica e implora: «Señor, ¿puede ser mi papá en el picnic de la escuela? Será muy rápido, por favor». El hombre mira su rostro desesperado. Luego el parque lleno de familias felices, y su corazón se aprieta. Le pide que espere solo un minutito y se va con el auto, dejando a la niña llorando, convencida de que fue engañada. Pero lo que pasa cuando regresa minutos después lo cambia todo. El sol de la mañana primaveral besaba suavemente las hojas verdes del Parque de los Fresnos cuando el camión escolar se detuvo con un suspiro de frenos gastados. Entre los niños que bajaban alegremente, una niña de 7 años destacaba no por su ropa gastada o su cabello despeinado, sino por la sonrisa forzada que apenas lograba ocultar la ansiedad que le oprimía el pecho como un puño. Sofía sujetaba con fuerza su pequeña mochila rota, observando cómo los otros niños corrían hacia sus padres que ya los esperaban. Las mamás organizaban canastas de picnic coloridas. Los papás empujaban a sus hijos en los columpios y el aire se llenaba de risas y conversaciones animadas. El olor a pasto recién cortado se mezclaba con el aroma de tortas recién preparadas, creando una atmósfera festiva que solo intensificaba el vacío que sentía en el estómago. «Mi papá va a llegar en cualquier momento», le había prometido a la maestra Marcela la semana anterior, cuando recibió la invitación para el día de campo de la escuela. Las palabras salieron con tal naturalidad que casi se creyó su propia mentira. Después de todo, inventar historias era su especialidad, una habilidad desarrollada a lo largo de los años para hacer la realidad más soportable. La maestra Marcela se acercó con una sonrisa maternal, ajustándose los lentes en la nariz. «Sofía, querida, ¿dónde está tu papá? Las actividades ya van a empezar». El corazón de la niña se disparó. Sus ojos pequeños y expresivos recorrieron el parque desesperadamente, buscando algún milagro. Fue entonces cuando lo vio, un hombre elegante, vestido con un traje impecable, caminando hacia un auto de lujo estacionado en la calle. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado y aún a la distancia irradiaba una autoridad que Sofía asociaba con los padres exitosos de sus compañeros. Sin pensarlo 2 veces, corrió. Sus delgadas piernitas se movían con una urgencia que nacía de la pura desesperación. El viento alborotó aún más su cabello castaño mientras cruzaba el césped, esquivando a otras familias y superando obstáculos con la agilidad de quien conocía bien el arte de huir de situaciones difíciles. «¡Señor! ¡Señor! ¡Espere!», gritó, su voz infantil resonando en el parque. Eduardo Mendoza se detuvo, sorprendido. A sus 52 años, el empresario millonario no estaba acostumbrado a que niños desconocidos lo abordaran. Se giró, frunciendo el ceño, y encontró a una niña jadeante frente a él, con los ojos brillantes por lágrimas no derramadas. Sofía juntó las manos en súplica, como había visto en las películas de la época de oro que veía su abuela. «Señor, ¿usted podría ser mi papá en el día de campo de la escuela? Será solo un ratito. Por favor, le prometo que me portaré bien». Eduardo sintió que algo extraño se removía en su pecho. Hacía años que no experimentaba una emoción tan intensa e inesperada. La vulnerabilidad cruda en los ojos de la niña despertó algo que había enterrado profundamente después de tantas decepciones y pérdidas. Yo no entiendo», murmuró mirando a su alrededor como si esperara que alguien apareciera para explicar la situación. «Todos tienen papá aquí, menos yo», continuó Sofía con la voz temblorosa. «Le dije a la maestra que el mío iba a venir, pero yo no tengo papá, solo tengo a mi abue,
y ella está muy enferma para salir de casa. El mundo de Eduardo, tan ordenado y controlado, comenzó a desmoronarse ante esa confesión inocente. Miró el parque lleno de familias felices, luego el rostro desesperado de la niña, y una guerra silenciosa comenzó en su interior. «Espera aquí un momentito», dijo finalmente, su voz más suave de lo que pretendía. Sofía asintió vigorosamente, la esperanza brillando en sus ojos. Pero cuando Eduardo subió al auto y encendió el motor, el corazón de ella se desplomó. Se iba, claro que se iba. ¿Por qué un hombre importante como él perdería el tiempo con una niña huérfana y mentirosa? Las lágrimas finalmente escaparon cuando vio el elegante auto desaparecer en la curva de la calle, llevándose consigo su última esperanza de no ser la única niña sin familia en el día de campo. Las lágrimas descendían por el rostro de Sofía como pequeños ríos de decepción. Permaneció inmóvil, en el mismo lugar donde el hombre elegante la había dejado, observando el punto donde el auto había desaparecido. El ruido alegre de los otros niños parecía lejano, como si viniera de otro mundo, un mundo al que ella no pertenecía. «Sofía, ven a unirte a nosotros», la llamó la maestra Marcela, acercándose con una sonrisa comprensiva que solo intensificaba la humillación de la niña. «Puedes sentarte conmigo durante el picnic». La maestra conocía bien la historia de Sofía, sabía de la abuela enferma, de la pobreza, de las mentiras inocentes que la niña inventaba para sentirse normal. Pero saberlo no hacía la situación menos dolorosa para ninguna de las dos. «Dijo que iba a volver», murmuró Sofía, limpiándose la nariz con la manga de su blusa descolorida. «Dijo que esperara un momentito». La maestra Marcela suspiró, poniendo una mano en el hombro de la niña. «A veces los adultos prometen cosas que no pueden cumplir, querida. ¿Vamos con los otros niños?» Pero Sofía negó con la cabeza obstinadamente. Algo dentro de ella se negaba a rendirse. Tal vez era la misma fuerza que la hacía inventar historias fantásticas sobre tener una familia perfecta. O tal vez era solo la desesperanza de una niña que ya no tenía nada que perder. Los minutos pasaron lentamente. Sofía vio a Marcos, un compañero de clase, correr a los brazos de su padre después de meter un gol en la cascarita de fútbol. Vio a Julia ser levantada en el aire por su madre, girando mientras reía. Cada escena familiar era como un cruel recordatorio de lo que no tenía. Entonces, cuando ya había perdido casi toda la esperanza, escuchó el sonido familiar de un motor. Su corazón se aceleró cuando vio el mismo auto elegante regresando por la calle, deteniéndose exactamente donde se había ido. Pero esta vez, algo era diferente. Eduardo salió del auto cargando globos de colores amarrados a sus manos y una expresión decidida en el rostro. La cajuela estaba abierta, revelando bolsas de papel de estraza que desprendían aromas deliciosos. Se había cambiado el traje formal por una camisa de vestir más casual, como si se hubiera preparado para una tarde diferente. «Perdón por la tardanza», dijo acercándose a Sofía con una sonrisa vacilante. «Tuve que ir por algunas cosas». Sofía no podía hablar. Solo se quedó allí, boquiabierta, observando a aquel hombre que había regresado cuando todos los demás adultos de su vida se habían ido para siempre. Usted volvió», susurró finalmente, como si fuera peligroso hablar demasiado alto y romper el encanto. «Prometí que volvería», respondió Eduardo, sorprendido por su propia sinceridad. Había pasado los últimos 15 minutos en una tienda gourmet cercana, comprando comida suficiente para alimentar a una pequeña multitud. No sabía explicar por qué lo había hecho, solo que algo en esa niña desesperada había tocado una parte de su alma que pensaba que estaba muerta. La maestra Marcela se acercó, intrigada. «Señor, Eduardo», se presentó, extendiendo la mano. «Eduardo Mendoza. Soy el papá de Sofía». Las palabras salieron con naturalidad, como si fuera verdad.
Sofía lo miró con una mezcla de gratitud y admiración que lo hizo sentirse simultáneamente un héroe y un impostor. «Qué bueno que pudo venir», dijo la maestra, claramente aliviada. Sofía estaba muy ansiosa. «Papá trajo globos», exclamó Sofía, su voz cargada de una alegría genuina que Eduardo no había escuchado en mucho tiempo. Corrió a tomar los globos de sus manos, y cuando sus pequeños dedos tocaron los de él, sintió una conexión que no sabía que era posible. «También traje algunas cosas para compartir con los amigos de Sofía», anunció Eduardo, haciendo un gesto hacia el auto. «Pensé que podríamos hacer de este un día de campo especial para todos los niños». Los ojos de Sofía se iluminaron de una manera que transformó por completo su rostro. De repente, ya no era la niña huérfana y rechazada. Era la niña con el papá más generoso del parque. El hombre que había regresado cuando prometió que trajo globos y comida para todos. Eduardo nunca había imaginado que organizar un día de campo para niños pudiera ser tan complicado y, al mismo tiempo, tan gratificante. Las bolsas que había traído contenían tortas gourmet, fruta fresca, aguas frescas y dulces de una pastelería fina, una abundancia que contrastaba drásticamente con los sencillos almuerzos que las otras familias habían preparado. «¡Órale, Sofía! ¡Tu papá es increíble!», exclamó Marcos, corriendo hacia la mesa improvisada que Eduardo había montado. «Mira todos esos dulces». Sofía irradiaba orgullo, una sensación completamente nueva para ella. Por primera vez en su vida, era el centro de atención por un motivo positivo. Los otros niños se reunían a su alrededor, haciéndole preguntas sobre su papá y elogiando su generosidad. «Mi papá siempre trae cosas especiales», mintió Sofía con naturalidad, entrando en el personaje con la facilidad de alguien que siempre había necesitado inventar una realidad mejor. «Viaja mucho por trabajo, por eso a veces no puede venir a los eventos de la escuela». Eduardo observaba fascinado cómo la niña construía una narrativa compleja a su alrededor. Cada mentira inocente era como una pieza de un rompecabezas que ella armaba para crear la familia perfecta que siempre había soñado tener. «Señor Eduardo», se acercó la maestra Marcela, «qué amable de su parte traer todo esto para los niños. Sofía siempre habla mucho de usted en casa». Sintió una opresión en el pecho. «¿Ella habla de mí?» «Oh, sí. Cuenta historias maravillosas sobre los paseos que hacen juntos, sobre cómo usted le ayuda con la tarea». La maestra sonrió, sin darse cuenta del impacto de sus palabras. «Es una niña muy imaginativa». Eduardo miró a Sofía, que estaba repartiendo globos a sus compañeros con una sonrisa radiante. La palabra imaginativa resonaba en su mente. ¿Cuántas historias había inventado sobre tener un padre? ¿Cuántas veces había mentido para no sentirse diferente de los demás? «Papá, ¿nos empujas en el columpio?», preguntó Sofía, corriendo hacia él con otros 3 niños detrás. «Claro», respondió, sorprendido de lo natural que sonaba la palabra papá viniendo de ella. Hacía décadas que no empujaba a un niño en un columpio, pero descubrió que era como andar en bicicleta. Una vez aprendido, nunca se olvida. Mientras empujaba a Sofía suavemente, ella miró hacia atrás con una expresión de pura felicidad. «Eres el mejor papá del mundo», susurró lo suficientemente bajo para que solo él lo oyera. Eduardo sintió que algo se rompía dentro de él. No era dolor, sino el derrumbe de los muros que había construido a lo largo de los años. Cada empujón en el columpio, cada risa de la niña, cada mirada de admiración estaba descongelando una parte de su alma que pensaba que estaba perdida para siempre. «¿Puedo hablar con usted un momento?», llamó la maestra Marcela cuando los niños estaban distraídos jugando. Se alejaron un poco y Eduardo sintió un frío en el estómago. Lo había descubierto. Iba a exponer la farsa frente a todos. «Quiero agradecerle»,
dijo la maestra, sorprendiéndolo. Sofía ha pasado por momentos muy difíciles. Su abuela está muy enferma y a veces la niña llega a la escuela sin haber comido bien. Verla así, tan feliz, es un regalo. ¿La abuela está enferma?, preguntó Eduardo, genuinamente preocupado. Sí, problemas cardíacos graves. Sofía trata de ocultarlo, pero nos damos cuenta de que asume demasiadas responsabilidades para una niña de 7 años. La maestra Marcela suspiró. Ella lo quiere mucho, señor Eduardo. Habla todo el tiempo de cómo usted la cuida. Eduardo miró a Sofía, que ahora organizaba un juego de la rueda de San Miguel con los otros niños. Asumía naturalmente el liderazgo, incluyendo incluso a los niños más tímidos. Había una madurez en ella que no debería existir en alguien tan joven. «Papá, ven a jugar con nosotros», gritó, haciéndole señas. «Ya voy», respondió, pero su mente estaba en un torbellino. Cada nueva información sobre la vida real de Sofía hacía más difícil mantener la distancia emocional. No era solo una niña necesitada pidiendo ayuda. Era una niña extraordinaria que merecía mucho más de lo que la vida le había dado. El día de campo continuó con juegos y risas, y Eduardo se encontró genuinamente divirtiéndose. Hacía años que no reía tanto, que no se sentía útil de una forma tan simple y directa. Cuando el sol comenzó a ocultarse, se dio cuenta de que no quería que ese día terminara. El sol comenzaba a ponerse cuando las familias empezaron a recoger sus cosas y a despedirse. Eduardo observaba a otros niños correr a los brazos de sus padres, ser levantados y besados, mientras Sofía ayudaba silenciosamente a recoger los globos que se habían reventado durante la tarde. «El día de campo fue hermoso», dijo la maestra Marcela, acercándose con una expresión satisfecha. «Los niños se divirtieron mucho». «Sofía, tienes un padre maravilloso». Sofía sonrió, pero Eduardo notó una sombra pasar por sus ojos. La realidad estaba volviendo, y con ella la conciencia de que esa fantasía perfecta tendría que terminar. «Papá», dijo tímidamente, tirando de la manga de su camisa. ¿Tú me puedes llevar a mi casa?» La simple pregunta golpeó a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Claro que tenía que ir a casa, claro que tenía una vida real, una abuela enferma esperándola. Pero de alguna manera se había permitido olvidar que todo aquello era temporal. «Claro», respondió, su voz más ronca de lo que pretendía. «Vamos». El camino hacia el auto fue silencioso. Sofía caminaba a su lado, todavía sosteniendo 2 globos que habían sobrevivido a la tarde, pero su energía había disminuido considerablemente. Era como si ella también se estuviera preparando para volver a la realidad. «¿Hacia dónde?», preguntó Eduardo cuando se sentaron en el auto, dándose cuenta de que no tenía idea de dónde vivía Sofía. «¿Sabe dónde está la colonia La Esperanza?», preguntó ella, mirando hacia abajo. Eduardo conocía el nombre. Era una de las colonias populares más pobres de la ciudad, un lugar que nunca había pisado, pero que veía en las noticias cuando había inundaciones o problemas sociales. «Sé dónde es», mintió, ya planeando usar el GPS. Durante el trayecto, Sofía permaneció en silencio, mirando por la ventana. El contraste entre la colonia adinerada donde había sido el día de campo y la periferia a la que se dirigían era impactante. Las casas se hacían más pequeñas, las calles más estrechas, los problemas sociales más evidentes. «¿Puede parar aquí?», dijo Sofía cuando llegaron a la entrada de la colonia. «No se puede entrar con carro». Eduardo se estacionó y miró a su alrededor. Niños jugando en la calle polvorienta, mujeres platicando en las puertas de las casas humildes, hombres regresando del trabajo con rostros cansados. Era un mundo completamente diferente al suyo. «Yo necesito decirle algo», dijo Sofía, su voz casi un susurro. Todavía no había salido del auto, como si estuviera juntando valor. «¿Puedes decirme?», la animó Eduardo, dándose cuenta de que era algo importante. «Le mentí», dijo, y las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos.
No tengo papá. Nunca he tenido. Mi mamá se fue cuando yo era un bebé. Y ni siquiera sé quién es mi papá de verdad. Eduardo sintió que se le partía el corazón. La honestidad cruda de esa confesión lo golpeó más que cualquier negociación empresarial. Solo quería tener una familia como todos los demás, continuó, las palabras saliendo entre sollozos. Invento historias sobre tener un papá porque duele mucho ser diferente. Duele mucho ser la única niña que nadie recoge en la escuela, que nadie le ayuda con la tarea, que nadie abraza cuando está triste. Eduardo extendió la mano instintivamente y tocó el hombro de la niña. Sofía, sé que usted no es mi papá de verdad, dijo, mirándolo con los ojos llenos de lágrimas. Sé que solo fue amable hoy porque se lo pedí, pero fue el mejor día de mi vida. Por primera vez supe lo que se siente tener a alguien a quien le importas. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Eduardo luchaba contra una tormenta interna que amenazaba con destruir todas las barreras que había construido a lo largo de los años. ¿Dónde vives exactamente?, preguntó suavemente. Allá, señaló hacia un callejón estrecho. En la casita azul del fondo. Vivo con mi abue Consuelo, pero no es mi abuela de verdad. Ella me encontró cuando era bebé y me crió. Eduardo miró en la dirección que ella señalaba y vio construcciones precarias, sin saneamiento adecuado, donde claramente no había condiciones de vida dignas. Mi abue está muy enferma, continuó Sofía. Apenas puede levantarse de la cama. Intento cuidarla, pero a veces no sé qué hacer. La revelación final dejó a Eduardo sin palabras. No era solo una niña huérfana, era una niña que ya asumía responsabilidades de adulto, cuidando sola de una anciana enferma. Eduardo permaneció sentado en el auto por varios minutos después de que Sofía bajara, observándola caminar por el callejón estrecho y desaparecer entre las construcciones precarias. El contraste entre la niña radiante del día de campo y la niña abrumada que acababa de despedirse de él era devastador. Encendió el auto y condujo de regreso a su penthouse en el centro de la ciudad, pero su mente permanecía en la colonia La Esperanza. Durante todo el trayecto, no podía dejar de pensar en la confesión de Sofía, en la madurez forzada de sus palabras, en la responsabilidad que cargaba sobre sus pequeños hombros. Su departamento, con su decoración minimalista y cara, parecía aún más vacío de lo normal. Eduardo se sirvió un whisky y se quedó en el balcón, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar allá abajo, una niña de 7 años estaba cuidando a una anciana enferma, probablemente preparando una cena sencilla e intentando hacer frente a responsabilidades que ni siquiera muchos adultos podrían soportar. En los días siguientes, Eduardo intentó volver a su rutina normal. Juntas de negocios, negociaciones importantes, decisiones que movían millones de pesos. Pero algo había cambiado. La concentración ya no era la misma. Varias veces se sorprendió pensando en Sofía, imaginando cómo estaba, si había comido bien, si su abuela había empeorado. El jueves, 3 días después del día de campo, no pudo resistir más. Canceló sus reuniones de la tarde y condujo hasta la colonia La Esperanza. Esta vez, decidió entrar a pie en la comunidad, a pesar de las miradas curiosas que atraía su traje. El callejón donde vivía Sofía era aún más precario de lo que había parecido de lejos. Drenaje a cielo abierto, cableado eléctrico improvisado, casitas construidas unas sobre otras sin planeación alguna. El olor a humedad y pobreza era intenso. Una realidad que conocía solo por los reportajes de la televisión. La casita azul estaba al final del callejón, medio escondida entre otras dos. Era pequeña, con solo una ventana y una puerta de madera despintada. Eduardo dudó antes de tocar, sintiéndose un intruso en ese mundo que no era el suyo. ¡Abue! ¡Alguien toca!, oyó la voz de Sofía desde adentro.
Cuando la puerta se abrió, Sofía lo miró con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Llevaba la misma ropa del día de campo, pero ahora estaba sucia y arrugada. Su cabello estaba recogido en una coleta despeinada y había ojeras en su rostro infantil. «Señor Eduardo, ¿qué está haciendo aquí?», preguntó con una mezcla de alegría y vergüenza en la voz. «Yo quería saber cómo estaban», respondió sintiéndose inadecuado. «¿Puedo pasar?». Sofía miró hacia atrás, vacilante. «La casa está un poco desordenada. No hay problema». Abrió la puerta y Eduardo entró en lo que era, literalmente, un solo cuarto. Una cama vieja en una esquina, donde yacía una anciana de piel morena y cabello completamente blanco. Una pequeña televisión antigua, una estufa de 2 quemadores, algunos utensilios de cocina colgados en la pared. El piso era de cemento pulido y el techo de lámina dejaba pasar algunas goteras que Sofía había contenido con cubetas. «Abue, este es el señor Eduardo del que te hablé», dijo Sofía, acercándose a la cama. La anciana intentó sentarse, pero estaba claramente débil. «Disculpe que no me levante, joven. Ando media mal de las piernas». Eduardo se acercó y saludó a doña Consuelo con respeto. De cerca pudo ver que estaba muy enferma. Su respiración era trabajosa y sus manos temblaban ligeramente. «Sofía me contó que usted fue muy amable con ella en el día de campo», dijo la anciana, sonriendo con cariño. «No ha hablado de otra cosa en estos 3 días». «Fue un placer conocerla», respondió Eduardo, pero su atención estaba dividida entre la conversación y la observación del entorno. Sofía había improvisado un rincón donde hacía la tarea, usando una tabla sobre 2 ladrillos como mesa. Había medicinas organizadas en un estante improvisado, claramente cuidadas por manos infantiles. «Señor Eduardo, ¿quiere un cafecito?», ofreció Sofía, dirigiéndose ya hacia la estufa. «Yo sé prepararlo». «No te molestes», dijo él rápidamente. Pero ella ya estaba encendiendo el fuego. Mientras Sofía preparaba el café con movimientos demasiado prácticos para su edad, Eduardo conversó con doña Consuelo. Descubrió que había trabajado toda su vida como empleada doméstica, que había encontrado a Sofía abandonada de bebé en una canasta en la puerta de una iglesia, y que su salud se había deteriorado rápidamente en los últimos meses. «Es una niña especial», dijo doña Consuelo, mirando con orgullo a Sofía. «Me cuida mejor que muchos adultos, pero me preocupo, si algo me pasa, se va a quedar sola en el mundo». Eduardo tomó el café que Sofía había preparado, sorprendido por el sabor. A pesar de la simplicidad de los utensilios, había logrado hacer una bebida mejor que muchas que tomaba en restaurantes caros. La niña se sentó en el suelo junto a la cama de su abuela, y él se dio cuenta de que no había sillas suficientes para todos. «Sofía, cuéntame cómo es tu día», pidió, genuinamente interesado. La niña miró a doña Consuelo, como pidiendo permiso para hablar. Cuando la abuela asintió, comenzó a describir una rutina que le partió el corazón a Eduardo. «Me despierto a las 5 de la mañana para darle la medicina a mi abue y hacerle atole», explicó con naturalidad. «Luego me arreglo para la escuela, pero antes le dejo agua y galletas a un lado de la cama para que no se sienta mal mientras estoy fuera». Eduardo escuchaba en silencio, intentando imaginar a una niña de 7 años asumiendo responsabilidades que él mismo encontraría abrumadoras. «Cuando regreso de la escuela, voy a la farmacia a comprar las medicinas que mandó el doctor. Luego hago de comer para las 2. Mi abue me enseñó recetas fáciles, pero a veces se me queman los frijoles». Rió, intentando aligerar la situación. «¿Y tu tarea?», preguntó Eduardo. «La hago en la noche, después de que mi abue se duerme. Uso una vela cuando se va la luz, porque a veces la cortan». Doña Consuelo suspiró pesadamente. «Intento ayudarla con los estudios, pero ya no veo bien y me canso muy rápido». Eduardo miró a su alrededor de nuevo, notando detalles que había pasado por alto.
Las medicinas en el estante eran muchas y caras. Sofía había organizado un sistema con horarios escritos a mano en papeles pegados en la pared. Había incluso un calendario donde marcaba los días en que su abuela se sentía mejor o peor. Sofía es una niña muy responsable, dijo doña Consuelo con orgullo, pero Eduardo percibió la tristeza detrás de sus palabras. A veces creo que creció demasiado rápido por mi culpa. Mi abue no tiene la culpa de nada, protestó Sofía de inmediato. Ella me salvó cuando era bebé. Ahora es mi turno de cuidarla a ella. La madurez de esa declaración conmovió profundamente a Eduardo. Pensó en su propia infancia privilegiada, donde su mayor preocupación era qué juguete recibiría en su cumpleaños. ¿Puedo preguntar sobre los gastos? ¿Cómo se mantienen?, preguntó Eduardo delicadamente. Doña Consuelo explicó que recibía una pequeña pensión, pero que la mayor parte se iba en medicinas. Sofía complementó contando que a veces ayudaba a los vecinos con pequeños mandados, barrer patios, ir por el pan a la tienda, a cambio de unos pesos. Pero me gusta ayudar, dijo Sofía rápidamente. Doña Mari me da 20 pesos por llevar la ropa a la lavandería y don Juan me da 10 pesos por pasear a su perrito. Eduardo hizo cuentas mentales. Lo que Sofía ganaba en un mes de trabajo, él lo gastaba en un almuerzo de negocios. La disparidad era tan grande que resultaba absurda. Señor Eduardo, dijo Sofía vacilante, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Usted va a volver otras veces? ¿O fue solo porque sintió lástima de nosotras? La pregunta directa tomó a Eduardo desprevenido. Miró esos ojos infantiles que ya habían visto demasiadas decepciones y se dio cuenta de que su respuesta tendría un peso enorme. No siento lástima de ustedes, dijo honestamente. Siento admiración. Ustedes dos son más fuertes y valientes que muchas personas que conozco. Sofía sonrió, pero aún esperaba una respuesta a su pregunta principal. Y sí, continuó Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo de la certeza en su voz. Voy a volver. Si ustedes quieren, claro. El rostro de Sofía se iluminó de una manera que le hizo entender a Eduardo que acababa de asumir un compromiso mucho más serio de lo que imaginaba. Doña Consuelo lo miró con una mezcla de gratitud y cautela, como alguien que ya había visto promesas romperse antes. Cuando Eduardo se despidió y regresó a su auto, supo que su vida había cambiado irreversiblemente. Ya no era posible ignorar la realidad que había descubierto, ni fingir que Sofía era solo otra niña necesitada. Se había convertido en su responsabilidad, aunque aún no supiera exactamente lo que eso significaba. Una semana había pasado desde la visita a la casita de Sofía, y Eduardo se encontraba en una situación que jamás imaginó vivir, sentado en el salón de clases de la escuela pública, esperando una junta de padres de familia. Sus manos sudaban ligeramente mientras observaba a otros padres conversar animadamente sobre el progreso de sus hijos. Sofía le había pedido, con esos ojos suplicantes a los que ya no podía resistirse, que asistiera como su papá a la junta trimestral. Todos los papás van a estar ahí, señor Eduardo. Le prometí a la maestra que usted vendría esta vez, le había dicho, y no tuvo el valor de negarse. Ahora, vistiendo un traje menos formal de lo habitual, Eduardo se sentía completamente fuera de lugar. Las otras familias parecían conocerse, compartiendo historias y preocupaciones comunes sobre sus hijos. Él era claramente un extraño en ese ambiente. Señor Mendoza, la maestra Marcela se acercó con una sonrisa cálida. ¡Qué alegría verlo aquí! Sofía estaba tan emocionada de saber que vendría. Gracias por recibirme, respondió Eduardo, intentando parecer natural. La junta comenzó con la maestra Marcela presentando el progreso general del grupo. Sofía estaba entre los mejores alumnos, a pesar de todas las dificultades en casa. Eduardo sintió una punzada de orgullo que lo sorprendió. Ahora vamos a conversar individualmente sobre cada niño,
anunció la maestra. Señor Mendoza, ¿podemos empezar con Sofía? Se dirigieron a una mesa en la esquina del salón y Eduardo sintió que todas las miradas lo seguían. Había algo diferente en la forma en que los otros padres lo observaban, una curiosidad que lo incomodaba. Sofía es una alumna excepcional, comenzó la maestra Marcela. Muy madura para su edad, responsable, siempre ayuda a sus compañeros, pero tengo algunas preocupaciones. ¿Qué tipo de preocupaciones?, preguntó Eduardo, genuinamente interesado. A veces llega a la escuela muy cansada, casi durmiéndose, ¿sabe? Y noté que no fue a algunas excursiones de la escuela porque no tenía dinero para la cuota. Eso me entristece, porque ella nunca se queja. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Yo no sabía de esas excursiones. Son cosas pequeñas, visitas a museos, al zoológico, pero para los niños son muy importantes. La maestra Marcela lo estudió cuidadosamente. Señor Mendoza, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro. Sofía siempre habla mucho de usted, pero, bueno, la conozco desde hace 3 años y nunca lo había visto antes del día de campo. Ella solía decir que no tenía papá. A Eduardo se le heló la sangre. La pregunta que temía había llegado y no estaba preparado para ella. Nosotros tuvimos algunos problemas personales, improvisó. Estuve alejado un tiempo, trabajando fuera de la ciudad, pero ahora estoy tratando de recuperar el tiempo perdido. La maestra Marcela asintió, pero Eduardo notó que no estaba completamente convencida. Entiendo. Es que algunas mamás comentaron que usted no parece muy, ¿cómo decirlo?, familiarizado con la rutina escolar de Sofía. Antes de que Eduardo pudiera responder, una de las madres se acercó a la mesa. Disculpen que interrumpa, pero soy Carla, la mamá de Marcos. Mi hijo no para de hablar del día de campo que usted organizó. Fue un placer, respondió Eduardo, aliviado por la interrupción. ¿Puedo preguntar en qué trabaja? Marcos dijo que tiene un carro muy bonito. La simple pregunta hizo que Eduardo se diera cuenta de lo ingenuo que había sido al pensar que podría mantener la farsa sin levantar sospechas. Su ropa, su auto, su manera de hablar, todo indicaba que venía de un mundo muy diferente al de ellos. Trabajo en negocios, respondió vagamente. ¿Qué tipo de negocios? Se unió otra madre a la conversación. Es que nos da curiosidad. Sofía siempre fue una niña tan reservada sobre su familia y de repente aparece un papá tan exitoso. Eduardo sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Cada pregunta era una trampa. Cada respuesta vaga solo aumentaba la desconfianza. Podía ver en los ojos de las mujeres que estaban conectando piezas de un rompecabezas que no encajaba. Ustedes saben dónde vive Sofía, ¿verdad?, preguntó una de las madres directamente. En la colonia La Esperanza. Es raro, porque usted claramente tiene dinero, pero deja que su hija viva en esas condiciones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo se dio cuenta de que había llegado al momento que más temía. Su mentira estaba a punto de ser expuesta públicamente. Eduardo sintió el sudor frío recorrer su espalda mientras enfrentaba las miradas inquisitivas de las madres. La pregunta sobre Sofía, viviendo en la colonia La Esperanza, flotaba en el aire como una acusación silenciosa. Necesitaba una respuesta, y rápido. La situación es complicada, dijo finalmente, eligiendo cada palabra con cuidado. Sofía vive con su abuela porque, bueno, son asuntos familiares. Estamos trabajando para resolverlo. Las mujeres intercambiaron miradas, claramente no satisfechas con la respuesta evasiva. La maestra Marcela intervino diplomáticamente. Bueno, lo importante es que Sofía está siendo bien cuidada ahora. Señor Mendoza, ¿podemos hablar sobre el material escolar del próximo semestre? Eduardo aprovechó el cambio de tema para recomponerse, pero se dio cuenta de que había plantado una semilla de desconfianza que crecería rápidamente.
Durante el resto de la junta, sintió los cuchicheos y las miradas dirigidas hacia él. Cuando la junta terminó, Eduardo se dirigió rápidamente al estacionamiento, pero fue interceptado por 3 madres que claramente se habían organizado para confrontarlo. «Señor Mendoza, ¿podemos hablar un momento?», dijo Carla, la líder no oficial del grupo. «Claro», respondió, aunque cada fibra de su ser le gritaba que huyera. «Mire, no queremos meternos en la vida de nadie», comenzó otra madre. «Pero conocemos a Sofía desde hace años. Siempre dijo que no tenía papá y de repente aparece usted, claramente con mucho dinero, pero deja a la niña viviendo en condiciones terribles. ¿O no le importa su hija?», agregó Carla. «¿O usted no es quien dice ser?». Eduardo sintió que el mundo le daba vueltas. «¿Puedo explicar?». «Pues explique», dijo la tercera madre, cruzando los brazos, «porque no tiene ningún sentido». Antes de que Eduardo pudiera responder, una voz infantil cortó la tensión. «¡Papá!». Sofía corría hacia ellos, con una sonrisa radiante en el rostro. Había esperado en el patio de la escuela para encontrarlo después de la junta. «¿Cómo estuvo la junta?». «¿La maestra Marcela dijo cosas buenas de mí?», preguntó, abrazándose a la pierna de Eduardo con naturalidad. Las madres observaron la interacción con miradas analíticas. Eduardo podía ver que estaban buscando señales de falsedad en la relación entre él y Sofía. «Estuvo muy bien», respondió Eduardo, su voz más tensa de lo que le gustaría. «La maestra Marcela dijo que eres una alumna excelente». Sofía irradió orgullo. «Papá, ¿me llevas por un helado? Prometiste que si sacaba 10 en matemáticas...». Eduardo se dio cuenta de que Sofía estaba improvisando, creando una historia que nunca había existido. Estaba tratando de hacer su relación más convincente, pero sin saber que eso solo complicaba más la situación. «Claro, mi vida», dijo, siguiéndole el juego. «Sofía». Carla se agachó para quedar a la altura de la niña. «¿Hace cuánto tiempo que tu papá volvió a casa?». La pregunta tomó a Sofía desprevenida. Eduardo vio la confusión pasar por sus ojos antes de que intentara responder. Hace un tiempo», dijo vacilante. «¿Y dónde vivían antes? ¿Cuándo estaban juntos?», preguntó otra madre. Sofía miró a Eduardo en pánico. No sabía qué historia crear porque no conocía los detalles de la mentira que él había contado. «Nosotros vivíamos», comenzó, pero su voz se apagó. Eduardo se dio cuenta de que tenía que intervenir antes de que la situación empeorara aún más. «Sofía, vámonos. Tu abuela te está esperando en casa». «Es verdad», dijo una de las madres lentamente. «La abuela, que es quien realmente la cuida». Eduardo tomó a Sofía de la mano, tratando de alejarse del grupo, pero Carla no había terminado. «Señor Mendoza, vamos a estar muy al pendiente de esta situación. Si hay algo raro, vamos a acudir a las autoridades competentes». «No hay nada raro», dijo Eduardo, su voz más firme de lo que se sentía. «Eso esperamos», respondió Carla. «Porque si un hombre extraño se está aprovechando de una niña vulnerable, lo vamos a descubrir». Sofía apretó la mano de Eduardo más fuerte, sintiendo la tensión en el aire, aunque no comprendiera del todo lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente llegaron al auto, Sofía preguntó: «Papá, ¿por qué esas señoras hacían preguntas raras?». Eduardo miró por el espejo retrovisor y vio a las 3 mujeres todavía paradas en el estacionamiento, observándolos partir. Ya estaban tomando fotos de la placa de su auto con sus celulares. «No te preocupes por eso», le dijo a Sofía, pero sabía que acababa de empezar una guerra que no sabía cómo ganar. 3 días después de la desastrosa junta en la escuela, Eduardo estaba en su oficina cuando su secretaria llamó a la puerta con una expresión preocupada. «Señor Mendoza, hay 2 mujeres del DEIF que quieren hablar con usted. Dicen que es sobre una menor llamada Sofía». A Eduardo se le heló la sangre. Había pasado las últimas noches sin dormir, imaginando cuándo llegarían las consecuencias de la junta.
Ahora estaban allí, en la forma de dos funcionarias del gobierno con carpetas y expresiones serias. «¿Señor Eduardo Mendoza?», preguntó la mayor de las dos, una mujer de mediana edad con cabello canoso y lentes. «Soy Mónica Santos, trabajadora social. Ella es mi colega, Jimena Herrera. ¿Podemos hablar?» «Claro, siéntense», dijo Eduardo, intentando mantener la compostura profesional. «Recibimos algunas denuncias preocupantes sobre su relación con la menor Sofía Santos», comenzó Mónica, consultando sus notas. «Alegan que usted se presenta como padre de la niña, pero que esa relación es cuestionable». Eduardo sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué tipo de denuncias?» «Información contradictoria sobre su relación con la niña», explicó Jimena. «Padres de la escuela informaron que Sofía siempre dijo no tener padre y que usted apareció recientemente en su vida sin una explicación plausible. También nos informaron sobre la discrepancia entre su situación financiera aparente y las condiciones de vida de la niña», agregó Mónica. «Sofía vive en pobreza extrema en la colonia La Esperanza, mientras que usted claramente posee recursos significativos». Eduardo respiró hondo. Había llegado el momento que más temía, tener que explicar una situación que él mismo no sabía cómo explicar. «La situación es complicada», comenzó, usando la misma frase evasiva de la junta escolar. «Señor Mendoza», lo interrumpió Mónica con gentileza, pero con firmeza. «Necesitamos respuestas claras. ¿Es usted el padre biológico de Sofía Santos?». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Eduardo miró a las dos mujeres, vio la sincera preocupación en sus ojos y se dio cuenta de que no había salida fácil. «No», dijo finalmente, «no soy su padre biológico». Las trabajadoras sociales intercambiaron miradas significativas. «Entonces, ¿cuál es exactamente su relación con la niña?», preguntó Jimena. Eduardo contó la historia desde el principio: el encuentro en el parque, la súplica desesperada de Sofía, su decisión impulsiva de ayudarla. Habló de su visita a su casa, de la abuela enferma, de cómo se había involucrado emocionalmente con la situación. «Entiendo que sus intenciones pudieron haber sido buenas», dijo Mónica cuando terminó, «pero comprende la gravedad de la situación. Se está haciendo pasar por el padre de una menor, creando vínculos afectivos que pueden ser perjudiciales para ella». «Sofía necesita ayuda», dijo Eduardo, escuchando la desesperación en su propia voz. «La abuela está muy enferma. Viven en condiciones terribles. Yo solo quería...». «Lo que usted quería no importa», lo interrumpió Jimena. «Lo que importa es el bienestar de la niña. Y una relación basada en mentiras no es saludable para ella». «Vamos a necesitar visitar a Sofía y hablar con ella», anunció Mónica. «Y también vamos a evaluar si doña Consuelo tiene condiciones para seguir cuidándola». Eduardo sintió pánico. «¿Qué significa eso?». «Significa que si determinamos que la niña está en situación de riesgo o abandono, tendremos que tomar medidas de protección», explicó Jimena. «Eso podría incluir su retiro temporal o permanente del hogar actual». «¿Van a separarla de su abuela?», preguntó Eduardo, horrorizado. «Si es necesario, sí. Hay procedimientos que deben seguirse para proteger a menores en situación vulnerable». Eduardo pensó en Sofía, en cómo cuidaba cariñosamente de doña Consuelo, en lo devastadora que sería la separación para ambas. «¿Hay algo que yo pueda hacer?», preguntó. «¿Alguna forma de ayudar oficialmente?». «Usted podría postularse como familia de acogida», sugirió Mónica, «pero eso implica un largo proceso de evaluación psicológica, social y financiera. Y aún así, no hay garantías». «¿Cuánto tiempo llevaría ese proceso?». «Meses, quizás más de un año». Eduardo se dio cuenta de la cruel trampa de la situación. Para ayudar a Sofía oficialmente, necesitaría un tiempo que ella tal vez no tenía. Pero continuar con la farsa solo empeoraría las cosas para todos.
Señor Mendoza, dijo Mónica, levantándose, le aconsejo firmemente que se aleje de la niña hasta que esta situación se resuelva. Su presencia está complicando un caso que ya es delicado. Cuando las trabajadoras sociales se fueron, Eduardo se quedó solo en su oficina, sintiendo el peso de la realidad. Su intento de ayudar se había convertido en una amenaza para el bienestar de Sofía, y ahora, cuando ella más lo necesitaba, se veía obligado a desaparecer de su vida. Eduardo intentó alejarse, como le habían recomendado las trabajadoras sociales, pero 3 días después recibió una llamada que lo cambió todo. Era la maestra Marcela, la profesora de Sofía, y su voz temblaba de preocupación. Señor Mendoza, sé que tal vez no debería estar llamando, pero Sofía no vino a la escuela hoy. Cuando fui a ver qué pasaba, descubrí que a doña Consuelo la internaron de emergencia anoche. Eduardo sintió que el mundo le daba vueltas. ¿Y Sofía? Está en el hospital, sola. No tiene a nadie más que a su abuela, y los doctores dijeron que doña Consuelo está en estado grave. Sofía no quiere separarse de ella. ¿En qué hospital está?, preguntó Eduardo, tomando ya las llaves del auto. Hospital General de la Zona Sur. Pero, señor Mendoza, ya notificaron al DIF. Van a ir a buscar a Sofía para llevarla a un albergue temporal. Eduardo condujo como un loco por las calles de la ciudad. Su mente hervía con posibilidades, todas ellas malas. Sofía perdiendo a la única familia que conocía, siendo llevada a un lugar extraño, rodeada de desconocidos que no entendían su historia. Cuando llegó al hospital, encontró a Sofía sentada en una silla de plástico en el pasillo, pequeña y perdida en medio del movimiento de médicos y enfermeras. Llevaba la misma ropa del día anterior y sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «Señor Eduardo», gritó cuando lo vio, corriendo a sus brazos, «mi abue está muy mal. Los doctores no me dejan quedarme con ella todo el tiempo». Eduardo la abrazó fuerte, sintiendo su pequeño cuerpo temblar de miedo y agotamiento. «¿Dónde está?» «En terapia intensiva. Dijeron que su corazón dejó de funcionar bien». Sofía se aferró a su camisa. «No quiero que se muera. No quiero quedarme sola». Un médico se acercó identificándose como el doctor Ramírez. «¿Usted es familiar de la paciente?» Eduardo dudó un segundo antes de responder. «Soy un amigo de la familia. ¿Cómo está ella?» «Infarto de miocardio. Logramos estabilizarla, pero el cuadro es grave. La edad avanzada y los problemas de salud preexistentes complican el pronóstico». «¿Se va a poner bien?», preguntó Sofía, su voz pequeña y asustada. El médico se agachó para hablarle a su altura. «Estamos haciendo todo lo posible, pequeña, pero va a tomar tiempo». «Doctor», dijo Eduardo, «esta niña no tiene a nadie más. Si algo le pasa a su abuela, ya nos pusimos en contacto con los servicios sociales», respondió el médico. «Una trabajadora social debe llegar en cualquier momento para hablar con la niña». Eduardo sintió que el pánico se apoderaba de él. Las mismas mujeres que le habían advertido que se alejara ahora vendrían a buscar a Sofía. «Señor Eduardo», Sofía tiró de su manga, «no va a dejar que me lleven, ¿verdad? Le prometo que me voy a portar bien, que no voy a dar problemas». Antes de que Eduardo pudiera responder, 2 figuras familiares aparecieron al final del pasillo. Mónica y Jimena, las trabajadoras sociales, caminaban hacia ellos con paso decidido. «Sofía», dijo Mónica gentilmente, «necesitamos que vengas con nosotras. Vamos a un lugar donde te cuidarán bien mientras tu abuelita se recupera». «No quiero ir». Sofía se escondió detrás de Eduardo. «Quiero quedarme aquí con mi abue». «No es posible, cariño», explicó Jimena pacientemente. «Los niños no pueden quedarse solos en el hospital». «No está sola», dijo Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo. «Está conmigo». Las trabajadoras sociales intercambiaron miradas. «Señor Mendoza, ya hablamos de esto. Usted no tiene la autorización legal para quedarse con ella». «Entonces dénmela», dijo, su voz ganando fuerza.
Hagan lo que sea necesario. No es así como funciona, explicó Mónica. Hay procesos, evaluaciones. Mientras ustedes hacen sus evaluaciones, ¿dónde va a estar Sofía? ¿En un albergue con extraños, lejos de la única familia que conoce? Sofía comenzó a llorar, aferrada a la pierna de Eduardo. «Por favor, no me lleven, solo los tengo a él y a mi abue». La escena en el pasillo del hospital estaba llamando la atención. Otros visitantes se detenían a observar, y Eduardo se dio cuenta de que cada segundo de vacilación de las trabajadoras sociales era una oportunidad. «¿Pueden evaluarme mientras ella se queda conmigo temporalmente?», preguntó. «Al menos hasta que sepamos el estado de su abuela». «Es irregular», murmuró Jimena. «Pero no imposible», dijo Mónica pensativamente. «Podría ser una guarda temporal de emergencia, considerando las circunstancias excepcionales». Eduardo contuvo la respiración. Sofía dejó de llorar y miró a las trabajadoras sociales con esperanza. «Tendría que ser supervisada», continuó Mónica. «Visitas regulares, informes, evaluaciones psicológicas». «Acepto cualquier condición», dijo Eduardo de inmediato. «Y si determinamos que no es adecuado, la niña será retirada inmediatamente». «Entiendo», Mónica suspiró. «Haré algunas llamadas. Pero, señor Mendoza, esto es solo temporal y cualquier irregularidad...» «No habrá irregularidades», prometió Eduardo, sabiendo que acababa de asumir la responsabilidad más importante de su vida. La primera noche de Sofía en el departamento de Eduardo fue reveladora para ambos. Se quedó de pie en la sala, girando lentamente para absorber la inmensidad del espacio, que era más grande que toda la casita donde vivía con doña Consuelo. «¿Aquí es donde vive?», preguntó, y su voz resonando en el ambiente minimalista. «¿Solito?». «Solito», confirmó Eduardo, dándose cuenta por primera vez de lo vacío de vida que estaba el departamento, solo lleno de objetos caros y sin alma. Sofía se acercó al ventanal panorámico que ofrecía una vista de toda la ciudad. «¿Se puede ver nuestra casa desde aquí arriba?». Eduardo se unió a ella en la ventana, y juntos buscaron la colonia La Esperanza en el paisaje urbano distante. «Allá», señaló hacia una zona más oscura en la periferia. «Creo que es por allí. Mi abue siempre decía que los ricos vivían en las nubes», murmuró Sofía. «Ahora entiendo por qué». Durante la semana siguiente, la vida de Eduardo cambió por completo. Su rígida rutina de juntas y negocios tuvo que adaptarse a los horarios escolares de Sofía, a las visitas al hospital para ver a doña Consuelo y a las constantes supervisiones de las trabajadoras sociales. La primera mañana, Eduardo descubrió que no sabía cómo preparar un desayuno adecuado para una niña. Sofía, al notar su dificultad, le enseñó amablemente a preparar atole de avena. «Mi abue me enseñó», explicó, moviendo la olla con una competencia que le partía el corazón a Eduardo. «Le pones canela y azúcar, sabe más rico». Las visitas supervisadas al hospital eran emocionalmente desafiantes. Doña Consuelo estaba consciente, pero muy frágil. Sostenía la mano de Sofía a través de los barandales de la cama del hospital, susurrando palabras de cariño y preocupación. «Cuídemela bien», le dijo doña Consuelo a Eduardo durante una de las visitas. «Es especial, merece una oportunidad de ser niña». Eduardo lo prometió, sin saber aún que cumplir esa promesa cambiaría fundamentalmente quién era él. Sofía transformó el silencioso departamento en un hogar vibrante. Sus tareas esparcidas por la mesa del comedor, sus dibujos pegados en el refrigerador, sus risas resonando por los pasillos, todo eso trajo una energía que Eduardo no sabía que le faltaba a su vida. «¿Por qué no tiene fotos de su familia?», preguntó Sofía un día, explorando las habitaciones vacías. «Yo no tengo familia», admitió Eduardo. «Todos tienen familia. ¿No tiene papá y mamá? Murieron cuando yo era joven y nunca me casé ni tuve hijos». Sofía procesó esta información con la seriedad de alguien mucho mayor.
Entonces usted estaba solito como yo. Estaba, dijo Eduardo, dándose cuenta de que estaba usando el tiempo pasado por primera vez. Pero ahora ya no estamos solitos ninguno de los dos, concluyó ella con la lógica simple de la infancia. Las evaluaciones psicológicas y sociales eran intensas. Eduardo tuvo que pasar por horas de entrevistas, pruebas de personalidad, verificaciones de antecedentes. Sofía también fue evaluada, y los psicólogos quedaron impresionados con su madurez y capacidad de adaptación. La niña demuestra vínculos afectivos saludables, informó el psicólogo a las trabajadoras sociales. A pesar de las circunstancias inusuales de la relación, se siente segura y protegida. Eduardo también tuvo que aprender habilidades prácticas que nunca había considerado. Cómo ayudar con la tarea, cómo reconocer cuando Sofía estaba triste pero intentaba ocultarlo. Cómo equilibrar la disciplina con el cariño. Señor Eduardo, dijo Sofía una noche mientras él la ayudaba a prepararse para dormir, ¿cree que mi abue se va a poner bien? La pregunta directa lo tomó desprevenido. Los médicos habían sido cautelosos sobre el pronóstico, hablando de una recuperación lenta y posibles complicaciones. Creo que ella está luchando mucho para volver contigo, dijo honestamente. ¿Y si no lo logra? Eduardo se sentó en el borde de la cama que había comprado para ella, la primera compra que había hecho pensando en otra persona en años. Entonces nos cuidaremos el uno al otro, dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la naturalidad de la respuesta. Sofía sonrió, pero Eduardo vio lágrimas en sus ojos. ¿Promete que no me va a dejar, aunque sea difícil? Eduardo miró a esa niña valiente que había cambiado su vida en pocas semanas, que le había enseñado sobre el amor incondicional sin siquiera darse cuenta. Lo prometo, dijo, y por primera vez en su vida, una promesa personal significaba más para él que cualquier contrato empresarial. La llamada llegó un jueves por la mañana, mientras Eduardo ayudaba a Sofía a prepararse para la escuela. El teléfono sonó insistentemente, y la voz del doctor Ramírez, al otro lado de la línea, era grave y urgente. Señor Mendoza, necesita venir al hospital de inmediato. Doña Consuelo tuvo un paro cardíaco durante la madrugada. Logramos reanimarla, pero su estado es crítico. Eduardo miró a Sofía, que se estaba lavando los dientes en el baño, tarareando una canción infantil. ¿Cómo le diría que la única familia que siempre había conocido podría estar muriendo? Sofía, la llamó suavemente. Tenemos que ir al hospital. Tu abue no se siente bien. La sonrisa desapareció del rostro de la niña al instante. ¿Se está muriendo?, preguntó con la franqueza brutal de la infancia. Eduardo se arrodilló a su altura. Está muy enferma. Los doctores están haciendo todo lo que pueden. En el hospital, la escena era devastadora. Doña Consuelo estaba conectada a varios aparatos, su respiración mantenida artificialmente. Sofía se acercó a la cama lentamente, como si tuviera miedo de romper algo. «¿Abue? ¿Soy yo? Sofía, ¿puedes oírme?», susurró, tomando la frágil mano de la anciana. El doctor Ramírez llevó a Eduardo a un lado. El cuadro es irreversible, es cuestión de horas, tal vez menos. Deben prepararse. Eduardo sintió un peso abrumador en el pecho. No era solo la pérdida inminente de doña Consuelo, sino la percepción de que Sofía perdería la última conexión con su vida anterior, con su identidad. «Doctor», dijo, «la niña no tiene a nadie más que a la señora. Si algo pasa, las trabajadoras sociales ya fueron notificadas. Querrán hablar sobre los siguientes pasos». Como si hubieran sido invocadas, Mónica y Jimena aparecieron en el pasillo. Sus expresiones eran una mezcla de profesionalismo y compasión. «Señor Mendoza», dijo Mónica, «necesitamos discutir la situación de Sofía. Con la probable pérdida de doña Consuelo, la guarda temporal de emergencia llegará a su fin». «¿Qué significa eso?»,
preguntó Eduardo, aunque ya sabía la respuesta. Significa que Sofía necesitará ser colocada en un hogar de acogida permanente o regresar a un albergue del DIF hasta que se encuentre una familia adecuada. Eduardo miró a Sofía, que estaba susurrando historias a doña Consuelo, tratando de hacerla despertar con las mismas fantasías que siempre había inventado para hacer la vida más soportable. ¿Y si quiero adoptarla oficialmente?, preguntó. El proceso puede llevar más de un año, explicó Jimena. Hay evaluaciones exhaustivas, un periodo de adaptación supervisado, aprobación judicial. Y no hay garantías de aprobación. Un año en el que ella estaría ¿dónde? En familias de acogida temporales o en albergues institucionales. Eduardo imaginó a Sofía siendo separada de él, colocada con extraños que no conocían su historia, su fuerza, su dulzura. La idea era insoportable. ¿Hay alguna forma de acelerar el proceso? Solo en circunstancias muy especiales, dijo Mónica vacilante. ¿Qué tipo de circunstancias? Antes de que pudiera responder, Sofía corrió hacia ellos, con lágrimas corriendo por su rostro. Despertó. Mi abue despertó. Todos corrieron a la habitación. Doña Consuelo había abierto los ojos y miraba directamente a Sofía, una sonrisa débil pero genuina en sus labios. «Mi niña», susurró con dificultad. «Ven acá». Sofía se acercó y doña Consuelo hizo un esfuerzo enorme para hablar. «Tú tienes que ser una niña buena, estudiar, crecer, ser feliz». «Abue, no hables así, te vas a poner bien», protestó Sofía. Doña Consuelo miró a Eduardo por encima de la cabeza de Sofía. «Cuídemela, por favor. Ella merece una familia, de verdad. Lo prometo», dijo Eduardo, con la voz quebrada. Doña Consuelo sonrió y cerró los ojos. Los aparatos comenzaron a sonar frenéticamente. Las enfermeras corrieron a la habitación, pero Eduardo ya sabía que era demasiado tarde. Sofía no comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo. Solo cuando los médicos dejaron de intentar reanimarla y cubrieron a doña Consuelo con una sábana blanca, entendió. El grito que salió de ella resonó por los pasillos del hospital. Era el sonido de una niña perdiendo la última conexión con su vida, con su identidad, con todo lo que conocía como familia. Eduardo la tomó en brazos mientras ella sollozaba desesperadamente. «Se fue. Mi abue se fue y ahora no tengo a nadie». Por encima de la cabeza de Sofía, Eduardo vio a las trabajadoras sociales consultar sus relojes e intercambiar miradas significativas. El tiempo se había acabado. A partir de ese momento, Sofía sería oficialmente una huérfana bajo la custodia del Estado, y él sería solo un extraño bien intencionado sin derechos legales sobre ella. La mayor lucha de su vida apenas comenzaba. Los días siguientes a la muerte de doña Consuelo fueron una montaña rusa emocional. Sofía apenas hablaba, solo se aferraba a Eduardo como si él fuera su única ancla en un mundo que se había derrumbado por completo. Las trabajadoras sociales les dieron una semana de luto antes de tomar decisiones definitivas sobre el futuro de la niña. Eduardo usó cada minuto de esa semana para investigar, contratar abogados especializados en derecho familiar y movilizar todos los recursos posibles. Su secretaria estaba sorprendida al verlo cancelar juntas importantes para correr tras documentos y autorizaciones. «Señor Mendoza», dijo su abogado, el licenciado Robles, durante una consulta urgente, «el proceso de adopción será largo y complejo, y hay un problema adicional: su edad». «¿Mi edad? Tengo 52 años. Exactamente. Sofía tiene 7. Por ley. La diferencia de edad máxima recomendada es de 45 años. Usted la sobrepasa». Eduardo sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «¿Entonces es imposible?» «No imposible, pero mucho más difícil. Necesitaríamos dictámenes favorables de los psicólogos, de las trabajadoras sociales
y una justificación muy sólida del juez. ¿Y si no lo consigo? Sofía será canalizada a una familia de acogida o a un albergue. Esa noche, Eduardo conversó con Sofía sobre la posibilidad de que tuviera que vivir con otras personas temporalmente. «No quiero vivir con extraños», dijo ella, aferrándose más fuerte a él. «Quiero quedarme contigo. Tú eres mi familia ahora. Sofía, voy a luchar por ti, pero tal vez necesite un tiempo para resolver las cosas legalmente». «¿Cuánto tiempo?». Eduardo no supo responder. Podrían ser meses, tal vez años. La audiencia judicial fue programada para la semana siguiente. Eduardo se preparó como nunca se había preparado para ninguna presentación de negocios. Reunió cartas de recomendación, dictámenes psicológicos, informes financieros, todo lo que pudiera probar que sería un padre adecuado para Sofía. El día de la audiencia, el juzgado estaba lleno. Además de Eduardo, Sofía, las trabajadoras sociales y los abogados, estaban presentes varias personas de la escuela de Sofía, incluida la maestra Marcela, que había escrito una carta conmovedora sobre la transformación positiva que había observado en la niña. El juez, Antonio Morales, era un hombre de 60 años con reputación de ser riguroso, pero justo, en casos que involucraban a menores. «Este es un caso inusual», comenzó hojeando los documentos. «Señor Mendoza, ¿comprende usted la seriedad de lo que está pidiendo?». «Lo comprendo, su señoría. Sofía no es solo una responsabilidad para mí. Se ha convertido en mi hija. Aún sabiendo que no hay lazos biológicos, que se conocen desde hace apenas unas semanas. A veces, su señoría, la familia no se define por la sangre, sino por el amor y el cuidado mutuos». El juez se volvió hacia Sofía. «Sofía, ¿puedes decirme cómo te sientes viviendo con el señor Mendoza?». Sofía se puso de pie, pequeña pero valiente ante toda esa formalidad. «Él me cuida como nadie nunca me había cuidado. Me ayuda con la tarea, me hace comida rica, y siempre me abraza cuando me pongo triste porque extraño a mi abue. ¿Y te gustaría seguir viviendo con él?». «Sí, él es mi papá ahora, no de panza, sino de corazón». La respuesta simple y honesta resonó en el silencio de la sala. Mónica Santos, la trabajadora social, fue llamada a declarar. «Su señoría, inicialmente tuvimos reservas sobre esta situación, pero después de semanas de observación y evaluación, puedo afirmar que nunca he visto a una niña adaptarse tan bien y desarrollarse tan positivamente en tan poco tiempo». La maestra Marcela también testificó. Sofía era una niña abrumada que escondía su dolor detrás de sonrisas forzadas. Hoy es verdaderamente una niña feliz. El psicólogo que los había evaluado a ambos presentó su informe. El vínculo entre ellos es genuino y saludable. El señor Mendoza ha demostrado una capacidad excepcional para adaptarse a las necesidades de una niña, y Sofía ha encontrado en él la estabilidad emocional que siempre necesitó. Después de escuchar todos los testimonios, el juez se retiró a deliberar. Los 20 minutos de espera parecieron una eternidad. Cuando regresó, su expresión era solemne. Este caso desafía muchas convenciones legales. La diferencia de edad, la ausencia de lazos biológicos, el tiempo relativamente corto de convivencia, todo esto sugeriría cautela. Eduardo tomó la mano de Sofía, preparándose para lo peor. «Sin embargo», continuó el juez, «la ley existe para proteger el interés superior de la niñez, y toda la evidencia indica que el interés superior de Sofía es permanecer con el señor Mendoza». Sofía gritó de alegría y se lanzó a los brazos de Eduardo. Él la levantó con lágrimas corriendo por su rostro. Una sensación de alivio y felicidad que nunca había experimentado en su vida. «Concedo la guardia y custodia definitiva de Sofía Santos a Eduardo Mendoza», anunció oficialmente el juez.
Que esta familia no convencional sea un ejemplo de que el amor verdadero trasciende cualquier barrera. 6 meses después de la audiencia judicial, Eduardo estacionó el auto en el mismo Parque de los Fresnos donde todo había comenzado. Esta vez no era un día de campo escolar, sino un sábado soleado de primavera que Sofía había elegido para una celebración especial. «Llegamos», anunció Sofía alegremente, saltando del auto con la energía de una niña verdaderamente feliz. Llevaba un vestido nuevo. Su cabello estaba bien cuidado y sus ojos brillaban con una luz que no existía meses atrás. Eduardo la siguió, cargando una canasta de picnic que habían preparado juntos en la cocina de su casa. La palabra casa todavía lo emocionaba. Su departamento se había transformado por completo, lleno de dibujos en las paredes, libros infantiles esparcidos, plantas que Sofía había insistido en cuidar y el sonido constante de las risas. «Papá», dijo Sofía, usando con naturalidad la palabra que había tardado semanas en salir con facilidad. «¿Te acuerdas dónde fue que te encontré?» Eduardo sonrió. «¿Cómo podría olvidarlo? Allí, cerca de aquellos árboles». Caminaron hasta el lugar exacto donde una niña desesperada le había suplicado a un extraño que fuera su padre por unas horas. Ahora, 8 meses después, esa misma niña era legalmente su hija, y él no podía imaginar su vida sin ella. «¿Sabes qué estaba pensando ese día?», preguntó Sofía, extendiendo el mantel en el suelo. «¿Qué?». «Estaba inventando una historia de cómo sería tener un papá de verdad, y tú apareciste exactamente como te había imaginado. Elegante, amable y con una sonrisa medio triste que yo quería hacer feliz». Eduardo se sentó a su lado, emocionado por la perspicacia de la niña. «Y lograste que mi sonrisa se hiciera feliz». «Lo logramos nosotros», corrigió Sofía, «porque yo tampoco sabía sonreír de verdad antes de ti». Mientras organizaban el picnic, otras familias llegaron al parque. Eduardo observó a padres empujando a sus hijos en los columpios, a mamás persiguiendo a niños pequeños, abuelos contando historias bajo los árboles. Ahora entendía completamente esa sensación de pertenencia que siempre había observado desde lejos. «Papá, mira quién está allí». Sofía señaló a un grupo de niños conocidos. Eran algunos de sus compañeros de escuela, acompañados por sus familias. Sofía saludó con entusiasmo, y pronto fueron invitados a unirse a una cascarita. Eduardo vio a su hija correr por el campo con otros niños, gritar de alegría cuando metía un gol, ser consolada por los amigos cuando perdía el balón. Se había convertido en una niña normal, con preocupaciones normales de niña, ya no abrumada con responsabilidades de adulto. «Señor Mendoza», la maestra Marcela se acercó con una sonrisa cálida. «Qué sorpresa encontrarlos aquí». «Maestra Marcela, Sofía escogió este lugar para nuestra celebración». «Celebración. Hace exactamente 8 meses que nos conocimos en este parque», explicó Eduardo. Sofía insistió en que era una fecha especial. La maestra sonrió, observando a Sofía jugar. «Realmente ha cambiado mucho. Es una niña completamente diferente, más segura, más espontánea. Usted hizo milagros». «En realidad, fue ella quien hizo el milagro», respondió Eduardo. «Me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en a quién amas y quién te ama a ti». Cuando Sofía volvió corriendo, roja y sudada por el juego, se arrojó a los brazos de Eduardo. «Papá, ¿viste cómo jugué?». «Claro que sí, campeona. Estuviste increíble». Sofía se acomodó a su lado en el mantel y se quedaron observando a otras familias en un silencio cómodo. «Papá», dijo después de un rato, «¿te acuerdas de la promesa que te hizo hacer mi abue Consuelo?». Eduardo asintió. ¿Cómo podría olvidar las últimas palabras de doña Consuelo, pidiéndole que cuidara de Sofía y le diera una familia de verdad? «Creo que la cumpliste», dijo Sofía seriamente. «Mi abue estaría muy orgullosa de ver cómo nos convertimos en una familia».
Eduardo abrazó a su hija más fuerte, sintiendo una gratitud inmensa por el viaje que los había llevado hasta allí. Del empresario solitario y la niña huérfana, se habían convertido en padre e hija, una familia construida no por el azar de la genética, sino por la elección consciente de amarse y cuidarse mutuamente. «¿Sabes, Sofía?», dijo él, «yo también tengo una confesión que hacer». «¿Cuál?». «Ese primer día, cuando me pediste que fuera tu papá, tuve miedo. Miedo de no saber cómo cuidarte, miedo de echarlo todo a perder. ¿Y ahora?». Eduardo miró a su hija, al parque lleno de familias felices, a la vida que habían construido juntos. «Ahora sé que a veces las mejores familias son las que elegimos, no en las que nacemos. Y yo te elijo todos los días, Sofía, para siempre». Sofía sonrió. Esa sonrisa genuina y radiante que había reemplazado para siempre las sonrisas forzadas del pasado. «Yo también te elijo, papá, siempre». Y allí, en el mismo parque donde una mentira desesperada había plantado la semilla de un amor verdadero, padre e hija celebraron no solo el aniversario de su primer encuentro, sino el nacimiento de una familia que demostraba que los milagros más hermosos suceden cuando menos los esperamos.